fue un cambio instantáneo, tío. O sea, yo estaba en un punto en el que iba a entrenar, esto fue a lo mejor a las 3 semanas de volver. Y yo iba a entrenar e iba a jugar y el día a día no lo disfrutaba nada. Hasta que llegué a ese entrenamiento que fue el punto, el pozo, sí. Pero el día a día no disfrutaba nada y luego también mi rendimiento no estaba siendo el que yo sabía que podía ser, ¿sabes? Entonces fue, tío, la primera sesión, al instante cambié. Yo creo que no es lo real, digamos, ¿sabes? Pero un poco el exteriorizar todos mis pensamientos, el desahogarme de alguna manera, creo que me ayudó mucho. Y es más, y a partir de ahí empecé a jugar muy bien, ¿sabes? Y no solo jugar bien, sino empecé a disfrutarlo. Y empecé a verlo desde otro punto de vista todo, de una manera mucho más positiva. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Rafa García. Bienvenido a este Psych and Roll 102. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Javi. Pues muy bien, darte las gracias directamente por la invitación y con ganas de hablar contigo. Además, siempre está bien de vez en cuando compartir tierra en el podcast, así que vamos Sí, señor. a Sí, sí, sí. dejarla donde se merece, aunque creo que tampoco lo tenemos muy complicado. En ese sentido somos afortunados. Pues sí. Total. ¿Quién es Rafa García fuera del baloncesto? Bueno, pues un chaval normal y corriente. Me considero un tío muy familiar. Creo que me gusta pasar mucho tiempo con los míos. Eh, y bueno, un tío que siempre ha tenido los pies en la tierra, de saber que el baloncesto está ahí, que he dedicado casi toda mi vida a ello, pero la realidad es que son muy poquitos años y bueno, y con una lesión de un día para otro se te puede acabar todo. Entonces, tengo también mi grado de psicología, he opositado también y, y bueno, con la mente muy abierta en ese aspecto. Uh-huh. ¿A qué estás opositando? ¿A qué has opositado? Pues no tiene nada que ver con psicología, a controlador aéreo. Hostia. Sí, 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 sí. Bueno, mi hermano es controlador aéreo. A partir de ahí empecé a conocer un poquito ese mundo y creo que tengo bastante claro que después del baloncesto me quiero dedicar a ello. Okay. ¿Y estás iniciándote o ya llevas Bueno, tiempo dedicado? me he presentado un año por probar, Uh-huh. el año pasado, que aproveché un poco la coyuntura de la lesión y, y bueno, y este año también me presenté un poco compaginándolo por probar también un poquito. Y sí, ahora mismo estoy en mitad del proceso. Entonces lo de la psicología fue Lo de for la fun psico... o también interés propio un No, poco. mucho interés también, o Ah, sea, al final yo he terminado mi grado por la UNED, que bueno, tú sabrás que es complicado sí. sacártelo por la UNED. Mm, Em, y el día de mañana sí que me gustaría hacer algo. No tengo muy claro por qué rama, creo que por la deportiva, es un poco obvio, mm. pero siempre me ha despertado mucho interés y bueno, lo he podido vivir un poco en mis carnes también, y por eso me ha llamado tanto la atención, la verdad. Claro. Toda esta parte de fuera, obviamente, bueno, tú tienes esta historia con las lesiones que obviamente me gustaría plantear. ¿Fue algo que te abrió un poco los ojos el saber que le tenías que dedicar
al final tiempo efectivo de calidad a todo ese tramo en el que no estaba jugando, o era algo que también has crecido con ello y que más o menos tenías claro independientemente de que bueno, que desde bien pronto estuvieras en contacto con un contexto profesional allí en Obradoiro, por ejemplo, y Ujú. cómo ha sido un poco eso? Es algo con lo que he crecido desde pequeño. Al final creo que es un tema que está en la educación. Mis padres siempre me lo han dejado muy claro, que sin estudios no iba a ningún lado. Y bueno, mi primera lesión así gorda fue a los 19, a partir de ahí ha venido todo. Entonces, ahí ya estaba yo estudiando psicología, bueno, iba a entrar justo en la universidad. Em, pero bueno, siempre lo he tenido bastante claro y es una cosa que le agradezco a día de hoy bastante a mis padres. Ujú. ¿Cómo fue el salto a irte? Bueno, creo que hay pocos sitios más lejos que te puedas ir en España que a Mm, Santiago. ¿Cómo eh, surge y un poco cómo sí, fue esa primera inmersión bueno, en el mundo? pues yo me fui antes a los 13, me fui a Unicaja, estuve 2 años en Unicaja. Y al final no es lo mismo, porque quiera o no, Málaga está muy cerquita. Mis padres se plantaban cada fin de semana. Allí me echaron en cadete de segundo, que volví a Granada, estuve un año en Granada. Y en junior de primero me fui a Mieres, no sé si lo Ujú. conoces o no, un pueblo en Sí. Asturias. Un poco con el contexto idóneo de academia de baloncesto, que parecía que iba a estar muy vinculado a los estudios. Después, bueno, no salió tanto como parecía, pero bueno, tuve una primera experiencia de jugar en junior, tuve la suerte de ir al Campeonato de España y primera experiencia de jugar en EVA, entonces con Guillermo Arena. Ujú. Entonces fue muy positivo porque de alguna manera entré en la liga, fui ganando minutos siendo junior de primero y nada, después jugué el Campeonato de España Junior, que salió bien y ahí salieron algunas ofertas buenas y entre ellas pues el Obradoiro. Lo cogí a final con varias figuras importantes que me convencieron y convencieron a mis padres también, porque a ellos les daba mucho vértigo el que yo me fuese tan lejos de casa. Y nada, y ahí empecé. Y bueno, a pesar de la distancia, ya te digo, siempre he sido un tío muy familiar y he estado incluso más unido a ellos de lo que habría estado si hubiese estado viviendo a lo mejor en Granada, ¿sabes? Ujú. Entonces el tema de distancia siempre lo he llevado bien y también es verdad que se me ha tratado bien en prácticamente todos los sitios en los que he estado, así que Un poco hay una cuestión de que cuando no podemos disfrutar en persona de la gente lo que queremos, aprecias como más. que dedicamos más atención y más tiempo, ¿no? A realmente a cultivar esa relación, o por lo menos a seguir nutriéndola, ¿no? Sí, sí, completamente. Yo al final cada oportunidad que tenía de verlo, no solo a ellos, sino al resto de mi familia, pues era muy bonito para mí. Entonces cada momento lo aprovechaba muchísimo más. Rafa, ¿cómo fuiste construyéndote a ti mismo a nivel deportivo, sobre todo en la mentalidad? Obviamente yo te conozco de, de antes y bueno, sé que trabajo y esfuerzo nunca te ha faltado ni ha sido por no echarle horas. Fue algo que también bebiste un poco de casa, que fuiste dándote cuenta de que era pues, una de las pocas maneras de abrirte una opción, cómo fuiste desarrollando un poco esa mentalidad. Bueno, pues sí, desde pequeño es algo que he tenido en casa. Al final mi padre fue entrenador Ujú. y creo que siempre respetando mi espacio me ha inculcado bien esos valores de disciplina, digamos, y de trabajo. Es algo que con los años creo que lo he convertido en algo un poco más sano, porque sí que es verdad que puede llegar a ser un poco tóxico Ujú. esa Mamba mentality, ¿sabes? Total. Eh, pero bueno, hubo ahí un año crítico en cadete de segundo, muy tempranito, cuando me echan de Unicaja, que yo me vuelvo a Granada, y al final el grupo de jugadores con los que coincidí pues no tenían mentalidad de ir más arriba, ¿sabes? Ujú. Y yo ahí pues sí que dije, tío, yo me quiero dedicar a esto, yo quiero currármelo
y ¿por qué no irme a Mieres? ¿Sabes? Que Ya. cualquiera dice, ¿cómo te vas de Granada a Mieres? ¿Sabes? Mm. Y dije, pues adelante con ello y a partir de ahí siempre he tenido una mentalidad de trabajo buena, yo creo. ¿En qué notaba esa obsesión más tóxica? Ahora echando la vista atrás. Mm, bueno, en entrenar o sea, entrenar yo solo he echado muchas horas. Mm, Y bueno, y también pensamientos un poco autodestructivos, em, mucha autoexigencia, alta expectativa. Al final todo eso te acaba machacando y tienes que ser capaz de relativizarlo, porque si no puede derivar a cosas más graves. Siempre me gusta el ver realmente qué función o qué sentido tiene detrás las cosas que hacemos, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo, bueno, entrenar en verano es algo que entre comillas ya casi que se da por hecho que hay que hacer, ¿no? Pero creo que hay una diferencia enorme entre entrenar por mejorar y por sentirme satisfecho con el avance que entrenar por no sentirme mal, ¿no? Y creo que muchas veces llegamos a ese proceso de obsesión de tengo que entrenar porque si no lo hago me siento mal y ahí es cuando entran un poco esas interacciones quizá demasiado, bueno, poco beneficiosas o que están poco relacionadas con el bienestar psicológico y que luego pues terminan generando bueno, respuestas de estrés eh, y de ansiedad que están lejos de suponer una ayuda para jugadores que sobre todo buscamos o buscan crecer, ¿no? Sí, a mí me ha pasado en muchos veranos de a lo mejor no voy un día a entrenar y ya tengo un sentimiento de culpa que no me lo explico después. Porque al final, si tú lo relativizas, dices, tío, un día que falta entrenar no va a cambiar tu juego, tu físico. Entonces, bueno, yo lo relaciono mucho también con muchas veces antes de salir a un partido, los nervios que se tienen, si tú vas con un nivel de activación hiper elevado o bajo, al final tu rendimiento no va a ser el óptimo. Yo Total. creo que tiene que ser relativamente moderado, tirando alto, pero a un nivel normal. Y eso es lo mismo con el entrenamiento. Si tú te pasas o no entrenas, los resultados no van a llegar. O sea, van a llegar, si tú te pasas, van a llegar pues desmesurados. Al final, a nivel de salud mental te va a superar. Entonces, bueno, yo creo que con el paso de los años he ido mejorando en eso. Y sí que es verdad que he tenido puntos en los que la cabeza me ha jugado unas malas pasadas. Son esos momentos de los que hablas cuando estaba empezando allí en Mieres cuando te vas o aparecieron algo No, más tarde. más tarde. Ujú, Yo creo que han ido un poco vinculados a mis lesiones. ujú, Al final todo el proceso que pasa con una lesión de larga duración, mucho tiempo de soledad, mucho tiempo de pensamiento y te crea una expectativa y una presión sobre ti mismo que cuando vuelves a jugar, pues si no lo controlas bien se te cae todo encima. ujú. Entonces, bueno, yo sí he pasado por momentos, puntualmente, sobre todo uno, que fue en el que yo tomé la decisión de empezar a trabajar con un profesional. Y bueno, yo lo asocio bastante a mi lesión también. Creo que, que en el momento que tomé la decisión me ha ayudado bastante y a día de hoy también sigo trabajando y ya te digo, yo lo recomiendo a todo el mundo. Y bueno, ya hablaremos después de eso, Mm. pero sí. Bueno, yo creo que ha procedido a abrir el melón. O sea Sí, que sí, sí. no me gusta desperdiciar los buenos pases. Ujú. Eh, ¿Fue a raíz de la primera lesión? ¿Cómo Pues mira, arrancó un poco? fue a raíz de la tercera lesión. O sea, yo, si quieres, te cuento un poquito mi historial con lesiones. Yo me lesiono en 2019, el cruzado posterior, me lo lesiono parcialmente
pero en la pretemporada con el ACB del Obradoiro. Me lo lesiono parcialmente, pero estoy unos 7 u 8 meses fuera. Entonces yo lo considero una lesión de larga duración. Vuelvo y a la semana me lesiono el cruzado anterior de la otra rodilla, completo. Entonces ahí estuve unos 11 meses fuera. Volví, jugué 9 partidos y fue el COVID. Entonces fue otro parón que, quiera o no, se nota también bastante. Sí. Al año siguiente, bueno, después del COVID, firmo con el ACB, con el Obradoiro. Ahí completo el año, tengo una lesión en el dedo, pero bueno, nada de pierna. Ujú. Y después firmo en Gran Canaria, en el filial. Y ahí tuve una lesión de rodilla de la anterior parcial. Estos fueron unos 4 meses. Y a la vuelta de esta lesión yo sí que dije, hostia, estoy mal, ¿sabes? Ya. Y bueno, sí que recuerdo un entreno que subí con el ACB del Granca, que yo dije, tío, mi cuerpo y mi cabeza están separados. No sé a qué se debe esto, pero bueno, al final necesito un poco de ayuda de alguien, porque sí que es verdad que antes el tema de las lesiones siempre lo había llevado muy bien, siempre había estado muy mentalizado de que podía volver, de que era capaz. Cuando había vuelto más o menos lo había hecho bien. Eh, pero bueno, un poco se me vino el mundo encima. Pensaba mucho en lo que podían pensar los demás de mí, las expectativas tan altas que me había puesto yo a mí mismo, que te he dicho antes, mucha presión y nada, y fue ese momento un poco que toqué fondo para resurgir, digamos, ¿sabes? Ya. ¿En lo que pensarían los demás de ti? ¿En algo en concreto? O sea, a nivel de decepción o Sí, bueno, vergüenza. no, bueno, al volver de una lesión, inconscientemente se piensa en si voy a gustar más o menos al resto del mundo del baloncesto. Entonces, no decepción, pero bueno, sí que entra un poco a darle importancia a esos pensamientos cuando en realidad tú te tienes que querer a ti mismo y al final la gente, pues sí que va a haber pensamientos negativos, pero no te tienen que importar ni darle tanta importancia. ¿Cómo fue la primera? ¿Qué tal? Más que la lesión en sí, me refiero al proceso. Pues a veces cuando Pues somos más jóvenes, un mm, poco esa mentalidad de ignorar o de no preguntarnos tanto las cosas es hasta buena, ¿no? Dicen que la ignorancia a veces es un buen valor para vivir en paz. mm. Entonces, fue con 19 como Pues llevaste ese bien, primer te proceso. diría que fue la más amena, porque al final, eso lo que tú dices, no tenía el nivel de madurez que tenía después. Que bueno, que un poco me contradigo diciendo esto, porque al final si tienes más madurez, entiendes mejor la lesión, pero no le di la importancia que realmente tenía. Ujú. Y eso fue positivo, sí. Es que esto es paradójico, ahí está esta frase, este concepto de que cuanto más sabemos, más nos exponemos al sufrimiento, porque más entendemos pues, cómo funciona el mundo, las típicas preguntas de quién soy, qué hago aquí, ¿no? ¿A qué hemos venido? Mm, Entonces, también entender mejor la lesión conlleva a intentar controlar más información de la que a lo mejor en un principio pensabas que podías controlar y eso te expone a más preguntas, si estaré haciendo suficiente, a si esto me llevará de nuevo al nivel en el que lo dejé. Entiendo que estaba un mm. poco, un poco por ahí, ¿no? Que entender, obviamente, siempre es la mejor opción, pero no tiene por qué estar ligado a vivir la recuperación de forma más tranquila, sino prácticamente al revés. Sí, bueno, yo esta última lesión, la última que he tenido, que ha sido la más larga, han sido 1 año y 7 meses, que fue rotura de la anterior completa. Aquí al final he caído en pensar en millones de cosas.
Y lo obvio es entrar a valorar si merece la pena seguir o no después de tanta caña a tu cuerpo. Em, pero bueno, como tú dices, también con el paso del tiempo entra a valorar, bueno, que al final dentro de unos años no podré disfrutar del baloncesto, que a pesar de las lesiones, pues mira, si se le da otra oportunidad, pues si te encuentras realmente bien, que yo cuando empecé a volver me encontraba bien después de haberle dedicado tanto tiempo, pues igual merece la pena el darle esa chance y intentarlo. ¿Qué te hizo seguir en esta última? Porque entiendo que fue la que más te preguntaste si realmente... Sí, ha sido la vez que he estado más cerca de dejarlo. Y bueno, me hizo seguir el verme jugar con otros, porque sí que es verdad que yo había entrenado mucho tiempo solo. Llegué a un punto de estar muy quemado de entrenar solo, tanto de gimnasio como de pista. Ujú, Y en verano empecé a entrenar bueno, con David Cárdenas. ujú. Y ahí el verme competir con otros, el jugar, que era o no un uno contra uno, un dos contra dos, pues ya es distinto que entrenar solo. Ya. Y me veía bien y dije, tío, molestias tengo todavía, pero si sigo unos meses más, puedo llegar a competir. Y al final el nivel, yo me veo a buen nivel, ¿sabes? Entonces dije, tío, le voy a dar una oportunidad más, voy a intentar disfrutarlo al máximo. Y pues eso fue. Le escuché a Ricky Rubio en una entrevista con Daimiel que cuando se lesiona por segunda, por tercera vez, no recuerdo, al volver, que dijo que la primera lesión aprendió a cómo perder el tiempo y en la segunda a cómo aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo han sido tus procesos de similares o de diferentes en ese sentido y también cómo ha ido pues encargándote de lo poco que podía encargarte en esos momentos, que es de, bueno, pues voy a ver por lo menos qué puedo hacer con mi tiempo en relación a la propia rehabilitación y también fuera, ¿no? Sí. Pues bueno, con las primeras lesiones me pasaba un poco como Ricky, como tú dices, de que al principio perdía el tiempo porque estaba un poco en esa burbuja de que el baloncesto es lo único que hay, porque al final lleva desde los 5 años dentro del mundo del baloncesto y le dedicas casi todo lo que tienes. Entonces con estas últimas lesiones sí que me he dado cuenta de que existe mucho más aparte de eso. He aprovechado para viajar, ver amigos, para hacer cosas nuevas, empezar hobbies nuevos. Y quiera o no, eso te hace darte cuenta también que el día de mañana, cuando se acabe el baloncesto, hay mucha más vida y te hace, pues bueno, darte cuenta de que es positivo el haber estudiado, el haber tenido los pies en el suelo y, y el haber mm, sido inteligente, bueno, entiéndeme, no inteligente, pero bueno, que siempre he sabido dónde he estado y lo que quería. Le preguntaron, creo que fue a Javi Beirán, y habló de que lo peor de estas lesiones es que te expone a una cantidad de atención tremenda cuando aparecen mensajes de apoyo, de ánimo, el clásico volverás más fuerte, que luego me gustaría preguntarte por eso también. Sí, Pero luego esa botella de champán, esa espuma se difumina, desaparece, ¿no? Y empiezas a mantener una relación contigo mismo, con tu fisio y tu preparador, si no son la misma persona, y con tu gente más cercana, ¿no? Hablaba antes de la soledad. ¿Cómo has lidiado tú también, bueno, con todo eso y con las voces que seguramente pues, te irán apareciendo durante todos los procesos? Em, pues bueno, es duro, es duro. Y es eso, al principio todo el mundo pues te manda el mensaje de apoyo, pero bueno, a partir de ahí, en 3 días ya estás tú solo con la lesión. Estás tú solo con tu rodilla, con tu escayola, con tu muleta y es que es mucho tiempo, tío. Es mucho tiempo apartado en el que pues realmente te convierte de ser lo que era a nada.
y en cuestiones de segundos. Entonces, el tener que empezar todo a partir de cero después, eso cuesta bastante también. Pero bueno, yo creo que lo he llevado bien. A mí me ha servido mucho el apoyarme en los míos. Creo que a pesar de esa soledad, he intentado disfrutarlo al máximo, aunque sea un entrenamiento en gimnasio, un entrenamiento de bote, yo solo he intentado disfrutarlo y siempre he sido positivo en ese aspecto, ¿sabes? Que creo que eso es lo que me hace seguir jugando y seguir disfrutando del deporte. Ujú. ¿Crees que hay un timing específico para empezar a ser positivo después de una lesión? Me explico. A mí me recuerdan mucho estos procesos un poco a las fases del duelo, ¿no? Tú al final pues pierdes a alguien querido y honestamente, y esto desde el punto de vista profesional, pienso que hay que dedicarse un tiempo para estar en la mierda, ¿no? Sí, Para sí, sí. abrazar ese tipo de sensaciones, para no tenerle miedo ni respeto a la tristeza, a la ira, a la frustración. Y que ahí el ver las cosas de otras maneras y el forzarnos un poco a tener una mentalidad positiva, en la gran mayoría de los casos, salvo excepciones, suele suponer un proceso más de negación, que precisamente es la primera fase del duelo, y de conflicto también con lo que estoy sintiendo, ¿no? El no me puedo permitir estar así porque tengo que salir de esta, porque tengo que verlo todo en positivo. Entonces, ¿qué, qué fase encuentras en todo ese proceso? Y bueno, si también crees que has ido tú aprendiendo también a darte tu propio tiempo de estar mal, de aceptar que al final pues no deja de ser mucho tiempo, como tú dices, sin hacer lo que más te gusta, y que lo normal es que aunque nos centremos en las cosas que dependen de nosotros, que es rehabilitarnos lo mejor posible, mm, eso no va a enviar a la soledad, al Mm, miedo y a la frustración a ningún sitio, ¿no? sí, bueno, un poco respondiéndote también a lo que decía antes, con la primera lesión con 19 años, pues yo el día que me lesiono ya estoy diciendo, mira, mañana me voy al gimnasio, fui al gimnasio al día siguiente y, o sea, mi nivel de motivación estaba por las nubes, ¿sabes? Y cada día trabajaba, entrenaba las veces que hiciesen falta y bueno, pues con esta última lesión, el día que me lesiono, digo, tío, me voy a coger 2 semanas, voy a olvidarme completamente, no voy a utilizar redes sociales, me voy a intentar alejar un poquito del mundo del baloncesto y a pensar, a darle vuelta, a valorar cómo lo quiero afrontar. Y bueno, y creo que han sido unos tiempos completamente distintos a las otras lesiones. Incluso he entrado en ese conflicto que tú dices y ya con la lesión avanzada, a los 6 7 8 meses de conflicto de hoy debería de ir a entrenar, pero es que no tengo ganas de ir a entrenar, porque llevo X días yendo y ahora mismo pues estoy en un punto que me apetece pues ir a tomarme una caña con unos amigos o ir con mi novia a darme un paseo y prefiero sustituir eso a un entrenamiento. Pues sí, he tenido ese sentimiento de culpabilidad Ujú. y es un poco mierda porque dices, tío, ya tienes suficiente sufrimiento, tanto físico como mental, como ahora pues tener estos conflictos. Pero bueno, creo que es algo que he intentado llevar también lo mejor posible. Eh, Me ha ayudado bastante mi madre, creo que siempre me ha dicho que tengo que relativizar, que el baloncesto no es todo en la vida, que al final un problema mayor en el baloncesto es un problema que no existe en la vida real. Entonces, bueno, un día más, un día menos, en una lesión de larga duración, no van a cambiar tus resultados, yo creo. Y, y es algo en lo que he mejorado con el paso del tiempo. Y ahí cómo encontraba el término medio entre escuchar a tu cuerpo y a tus sensaciones y pues lo que comenta un día que no te apetece y que sabes que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Que al final es lo que va a responder por ti. Y dices, pues mira, creo que me va a aportar. Hablaba antes del tiempo de cómo nos relacionamos con el tiempo de descanso, que también a veces el no entrenar es un entrenamiento, porque precisamente estoy dejando que mi cuerpo responda de mejor manera en el futuro. Eh, y ese término medio entre que a veces, si siempre nos dejamos llevar por las cosas que nos apetecen, pues seguramente dejaríamos de comprometernos con un proceso
y generar un hábito, ¿no? Decía Kobe que él no dejaba que en el verano su cabeza mandase porque firmaba un contrato con él mismo antes de cada postemporada para que así cuando entrara la pereza al tablero, pues no dominara sus decisiones, ¿no? Como iba un poco mezclando en el sentido de, bueno, me voy a dar tiempo a mí mismo, pero también sé que me tengo que comprometer porque no me va a apetecer rehabilitarme muchos de los días en los que me tengo que obligar a salir de la cama y a ir al gimnasio o a la pista, ¿no? Bueno, un poco enfocándolo bastante en los resultados que va a tener. Yo creo que el pensamiento tiene que ser, mira, si vas hoy y entrenas al gimnasio, pues a lo mejor dentro de una semana te duele menos. Y al final una lesión de larga duración depende mucho del día a día, para conseguir que al final no te moleste. Entonces, bueno, sí que es sano darte de vez en cuando esos momentos, esas otras actividades que no estén relacionadas con el baloncesto, a pesar de que lo que debas es entrenar. em, pero, pero yo creo que obviamente también se debe respetar ese día a día, porque bueno, porque si no llega un punto en el que al final te dejas llevar, eh, y puedes entrar eh, pues en esas ganas que se te van de jugar a baloncesto, ¿sabes? Entonces, bueno, hay que intentar buscar la estabilidad entre el dedicarle lo que se necesita y también darte esa libertad de disfrutar de otros momentos. Uh-huh. ¿Qué era lo que más te ayudaba a ese día a día? Imagino que el proceso también de analizar los avances, de aterrizarlos, de aunque sepas que el vaso está medio vacío, pues ver también que había movimientos que la semana pasada no podía hacer, cómo era un Mm. poco ese proceso más analítico quizá de evaluación del progreso. Pues al final yo me iba poniendo mis retos. Yo sabía que después del primer mes podía dejar una muleta, después del segundo dejaba la otra, y un poco iba así. Iba pensando a corto plazo, más que a largo plazo, más que en el fichaje cuando me recupere. Un poco a corto plazo siempre. Y bueno, cada mejora al final es un plus de energía y de motivación para seguir. ¿Y la relación con el dolor? ¿Cómo ha sido Mm. distinta dependiendo del proceso? Ha, ¿Ha ha mejorado sido, tu percepción? ha sido difícil porque, bueno, esta última lesión ha sido la que más dolor he tenido. Al final, a mí me quitaron del tendón rotuliano, para hacerme el injerto. Entonces, eso que produce que a mí me falta una parte de tendón y con ello, pues, una tendinitis, entre comillas, crónica. Ujú. Entonces, las tendinitis, quien las padezca, sabrán que es una molestia muy persistente y que dependiendo del control de carga aumenta o disminuye. Entonces, bueno, siempre hemos tenido que estar durante el proceso reajustando con mi preparador las cargas, iba bastante por mis sensaciones. A mí me provocaba mm, me provocaba estar muy rayado el tema de incertidumbre de no saber si tenía que soportar dolor o no. En ese aspecto necesitaba a alguien que me guiase, de decirme, mira, tío, hoy tienes que aguantar el dolor, y yo si podía aguantar el dolor y si no iba a ser perjudicioso o perjudicial, perdón, para mí, Ujú. pues sí que iba a entrenar a pesar de la molestia que tuviese, porque en ese aspecto sí que tengo un umbral del dolor bastante alto. Entonces, bueno, em, creo que eh, ha sido difícil, pero con la ayuda de mi preparador, lo he llevado bastante mejor, la verdad. Es que creo que no hay situaciones donde se vea más claro el escenario donde tienes que aprender a saber qué dolor hay que soportar, igual es una señal de que por ahí no es. Mm. Que en el cruzado, y eso también, pues, no se nace sabiendo, ni mucho menos aunque sea nuestro cuerpo, pues tiene que haber algún experto
que nos ponga el semáforo en verde o que nos lo Sí. ponga en rojo, claro. Yo ya te digo, ha sido yo creo que lo que más me ha costado, el no saber si estoy actuando correctamente o si debería dar un pasito atrás para dar después dos hacia adelante. Ujú. Pero bueno, he tenido la suerte de coincidir con Pablo Vallejo, no sé si lo conoces, de Granada, Ujú. y él me ha guiado muy, muy bien. ¿Y los momentos de estancamiento? ¿Ha habido ralentizaciones, recaídas, parones, momentos que se esperaban otros avances pero que no llegaban? Pues también creo que hay esos Hmm. valles, esos pozos psicológicos durante la rehabilitación que, bueno, volvemos a las expectativas, ¿no? Me creo que voy a estar a X mes en X sitio y, pues bueno, al final la lesión está viva también y manda a veces en una dirección que no es la que nos gustaría, claro. Sí, con la primera lesión de cruzado anterior completa, bueno, pues mi expectativa era que a los 8 o 9 meses yo iba a estar volviendo a una pista de baloncesto. Y de pronto me encuentro a los 7 meses y medio que todavía no puedo estirar la pierna. Y llevo 3 meses forzando la pierna, la extensión, y no la conseguía. Entonces, bueno, me encontraba súper estancado, me encontraba también en un punto en el que no me decían si era lo normal o no, y esa incertidumbre te mata porque no sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, me intervinieron de nuevo, me quitaron como una cicatriz que se me había formado en el injerto, que no me permitía extender, y a partir de ahí fue todo mucho mejor. Pero bueno, en esta última lesión también, por ejemplo, he tenido momentos de que yo veía que no avanzaba, pero por eso, por gestión del dolor. Es todo muy relacionado con gestión del dolor. Mm, He tenido momentos en los que me he encontrado muy bien y yo quería acelerar el proceso, y ahí hace falta que te pongan también los pies un poco en la tierra y te digan, che, ¿a dónde vas? Total. Y eso, otros momentos en los que he tenido dolor y no sabía si era normal o no, y no sabía si estaba estancado o no. Pero bueno, el proceso mental sí que es muy importante, y con el paso del tiempo y con las lesiones que he ido teniendo, la he ido afrontando un poquito mejor. ¿Cómo era el tiempo? ¿Cómo era tu relación con el tiempo en el que no te estabas rehabilitando? Pues aquí sí es verdad que hay personas a los que, bueno, les sale fácil comprometerse con aprovechar ese tiempo. Pues hemos hablado del grado de psicología, el tema de controlador aéreo. ¿Fue algo a lo que te tuviste que incentivar o impulsar a hacer? También la universidad online, hablabas de la UNED, está muy bien por la comodidad de no desplazarte, pero juega en contra que te tienes que poner tú un poco te Mm. tienes que marcarte un poco. Nadie te va a decir que vaya a clase o que tengas que hacer X tarea u otra. Eso sí, algo que también crees que ha ido mejorando con el paso del tiempo, porque bueno, mucha gente cuando está en esos procesos se pregunta, bueno, y ahora que no soy jugador de baloncesto, ¿qué? ¿No? ¿Qué me define Mm. fuera? ¿Qué exploro fuera? ¿No? Porque no tengo claro a qué me quiero dedicar. Un poco cómo te fuiste relacionando con toda esa otra parte. Bueno, te encuentras con mucho tiempo para ti mismo, y yo siempre he sido una persona muy activa que al final, eh, ese mismo sentimiento de culpabilidad que te he dicho antes a la hora de no entrenar, lo he tenido cuando me he pasado, por ejemplo, una tarde en el sofá sin hacer nada, Claro. ¿sabes? Entonces, no me ha costado el dedicar mi tiempo a otras actividades, y siempre he ido intentando rellenar esos huequecillos que he tenido, y no creo que haya sido algo que me haya costado, la verdad. Quiero llevar un momento al tema de pedir ayuda, Rafa. Comentabas que tú lo hiciste la tercera vez. ¿Fue algo que te planteaste, tuviste te cuestionaste de alguna manera esta opción en los procesos anteriores? ¿Fue algo que ni siquiera se planteó porque considerabas que lo podías llevar tú para adelante? Te explico por qué. Al final noto que estamos en una era muy pro salud mental, que esto tiene muchas cosas buenas, pero realmente
creo que no se está atacando el foco principal de la situación, que es que la gente realmente no sabe cuándo y por qué pedir ayuda, ¿no? Porque pues a lo mejor no saben a qué se va a hacer con un profesional de la psicología, qué tipo de trabajo hay, qué tipo de metodología, de corriente. O sea, para mí realmente la mejora en este aspecto es más que la gente aprenda a cómo levantar el teléfono o enviar un correo electrónico para pedir ayuda, que ver a Ricky Rubio hablando de salud mental, que es importante, que no se me malinterprete, pero creo que la divulgación va más hacia ese suelo, hacia esas bases, y me gustaría saber un poco por qué es la tercera y si fue algo que antes, bueno, hubo un poco de negación o es que ni siquiera lo viste conveniente. Yo creo que ni siquiera lo contemplé. Sí que eh, fui un poco más con la inercia. Y lo que te he dicho antes, de que en la primera lesión yo el día uno Ya. ya estaba, mira, mañana me pongo. Y algo que ni contemplé. Al volver, después de esas dos lesiones, sí que noté un poco más de presión, pero no le di esa importancia que realmente tenía. Ujú. Y en la tercera, pues sí que eso se me vino un poco el mundo encima y, y tampoco lo había valorado antes, pero fue acabar un día un entrenamiento que dije, tío, no sé cómo va a ser, porque yo nunca había tenido una terapia, Claro. pero tengo que buscar esta solución. Y lo que has dicho tú antes, yo creo que mucha gente no opta por empezar con un profesional por eso mismo, porque a lo mejor no llegan a ese punto de tocar fondo, ¿sabes? Ujú. Muchas veces yo creo que a lo mejor hace falta llegar a ese punto y darle una oportunidad para darte cuenta de lo realmente importante que es. ¿Recuerda ese momento en el que Sí, 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 sí. lo, lo Sí, hiciste? sí. Fue, bueno, eso fue un entrenamiento con el primer equipo y nada, empecé a, yo creo que ese nivel de ansiedad que tenía empecé a somatizarlo. Ujú. Eh, notaba mucho frío, ¿no? Notaba que eso, que mi cuerpo estaba separado de mi mente, mareo, temblaba mientras botaba el balón. No sé, fue horrible, fue horrible. Y nada, me fui al vestuario y al instante a buscar y encontré a mi psicólogo a día de hoy. Y, y eso, y es lo que te he dicho antes, que a lo mejor me tenía que pasar eso para darme cuenta, ¿sabes? Hay veces que sí, podemos aquí hablar que hay que la famosa foto esta de la batería pasando del verde al rojo y que te dice pide Sí, ayuda cuando esté en naranja, no cuando esté en rojo. mm, Sí, o sea, sobre el papel sí, pero la claro, putada que yo claro, creo que es lo más jodido de cambiar es que con el tema de la salud psicológica, que tampoco me gusta llamarlo mucho así porque salud es todo, lo físico, lo psicológico, al final se interrelaciona, pero bueno, no nos entendemos. Mañana siempre puedes estar mejor. sí, Y cuando estás lo suficientemente mal como para adquirir o contemplar esa ayuda, pues realmente no lo sabes, porque a lo mejor mm, no tienes con qué compararlo. Estoy mal, no, ha sido un mal día, ¿no? Lo típico que se dice, bueno, mala semana, tal, estoy... sí, que Bueno, ¿cuándo? simplemente se deja pasar Mm, y bueno, un poco lo borras de tu mente y va pasando y al final se va acumulando realmente. mm, Em, Nada, yo te lo he dicho porque yo al final no lo contemplaba antes ni me había pasado nada por el estilo y simplemente me había dejado llevar eso con la inercia. mm, Pero obviamente yo creo que si se me hubiese a lo mejor concienciado antes mm, y se me hubiese guiado un poquito mejor en ese aspecto, pues a lo mejor habría tomado la decisión un poco antes y no habría llegado a ese punto tan crítico, ¿sabes? claro. Que creo que obviamente es mejor evitarlo. Mm. Pero bueno, que por otro lado, si no hubiese llegado, a lo mejor a día de hoy no habría optado y habría tenido
otros momentos así de malos, ¿sabes? Total. Porque esto fue al recuperarte de la tercera, Sí, el, sí. este escenario, o sea, al poco de volver, ¿no? Mm. Y ahí, porque la última es la de Palma, ¿no? Sí, la última es la de Palma, esa es la cuarta, sí. Ujú. Que ha sido la más, La más en larga. fin, la más extensa. Mm. ¿Notas que ese trabajo previo te supuso una ayuda? Aparte de la experiencia, haberlo vivido más veces, pero ¿crees que hubo algún enfoque distinto Pues mira, en esta última? para mí fue un cambio instantáneo, tío. O sea, yo estaba en un punto en el que iba a entrenar. Esto fue a lo mejor a las 3 semanas de volver. Ujú. Y yo iba a entrenar e iba a jugar y el día a día no lo disfrutaba nada. Hasta que llegué a ese entrenamiento que fue el punto, El pozo, ¿no? el pozo, sí. Pero el día a día no disfrutaba nada y luego también mi rendimiento no estaba siendo el que yo sabía que podía ser, ¿sabes? Entonces fue, tío, la primera sesión, al instante cambié. Yo creo que no es lo real, digamos, ¿sabes? Pero un poco el exteriorizar todos mis pensamientos, el desahogarme de alguna Justo. manera, Ujú. creo que me ayudó mucho. Y es más, y a partir de ahí empecé a jugar muy bien, ¿sabes? Y no solo jugar bien, sino empecé a disfrutarlo. Y empecé a Ya. verlo desde otro punto de vista todo, de una manera mucho más positiva. Ya te digo, creo que no es lo real, porque creo que muchas veces hace falta más de una sesión, Sí, pero pero aquí, Rafa, si me permite la interrupción, porque sí, creo que has tocado un tema determinante y no quería dejar pasar, sí, porque al sí, final, sí, bueno, nos estará escuchando gente también porque no conozca de cómo funcionan estos procesos y en parte me gusta aprovechar este espacio que tengo pues, para también que la gente se lleve otra idea o una idea más clara de lo que es el proceso psicológico. Al final, esto que tú comentas es súper común porque realmente esa primera exposición a pedir ayuda y a poner mi demanda, es decir, lo que yo veo que tengo que trabajar o el por qué estoy aquí delante tuya, en palabras, ya supone una mejoría. completamente. Lo primero Sí, sí. porque ya estoy encargándome de la solución y eso ya nos da pues, una sensación de decir, joder, ya formo parte de la solución y no parte del problema. Y lo primero porque al final, ¿cómo se trabaja en psicología? Con el lenguaje, ¿no? Entonces, Claro. en el momento en el que tú pones en palabras lo que te ocurre, que a lo Mm, mejor no lo habías hecho antes o lo habías hecho de maneras más rumiantes o como yo llamo la lavadora centrifugando, que realmente al final eso lo único que hace es retroalimentar el problema, sí, pues de hecho hay un montón de estudios que hablan de esa mejoría de las primeras sesiones simplemente por poner en palabras sí. la, Y por la- la, y el, el problema. por la misma predisposición a Justo, solucionarlo también. justo. Yo Mm. creo que sí, que es clave. A Entonces, mí. Mm, yo esto lo comento, ¿no? Cuando me cuentan esto en las primeras sesiones, digo, de puta madre. Intento no decir pero, porque joder, es de puta madre. sí, Y normalmente digo, de puta madre, y eso que aún no hemos hecho nada, ¿no? O claro, sea, un poco la claro. frase, ¿no? Porque realmente ahí es después de esas una o dos primeras sesiones donde se contextualiza el problema, ahí es donde empieza el trabajo, realmente, donde, bueno, pues se empiezan a construir Mm, sinergias, herramientas, la intervención real, porque muchas veces se te escapan, ¿no? Es como, coño, 2 sesiones, me siento de puta madre, hasta luego, ¿no? Y es como, sí, no, sí. pues no te sientes bien por la razón que crees, ¿no? Entonces, sí, quería matizar eso y aprovechar que me he ido directamente a la siguiente lesión, pero también para preguntarte cómo fue esos inicios del proceso y cómo, aunque ya notara esa mejoría inicial, o bueno, en qué te centraste un poco en qué notaste esa mejoría al vivir un poco ese contacto más profundo Mm. con esos demonios. Bueno, lo que te he dicho, en el día a día sobre todo. Mm, Pero también empecé a entrenar con distintas, bueno, habilidades cognitivas, digamos. ujú, Em, todo el tema de la rutina prepartido, rutina post partido y durante.
eso creo que me ayudó un montón y bueno, a día de hoy intento mantenerlo. Y bueno, y con la segunda lesión, bueno, con la última lesión, perdón, que te ha ido a ella directamente, pues algo que he seguido entrenando durante todo el proceso a través de ya sea visualización o bueno, siguiendo con todo ese entrenamiento. Y he intentado no dejarlo de lado a pesar de estar fuera de la pista, porque, bueno, por eso mismo, por intentar que no me vuelva a pasar lo que me pasó con la tercera lesión, de volver y verte solo con todos los problemas que has tenido en tu mente, dentro de tu mente, ¿sabes? Porque alguna vez, vamos, creo que en el rato que llevamos no has mencionado el miedo ni una vez. No, tío, yo nunca he tenido miedo a volver. O sea, sí que he tenido muy claro durante todos los procesos de recuperación que en el momento que yo pisase una pista de baloncesto tenía que ser sin miedo y nunca he tenido miedo, ¿sabes? Además, considero que muchas veces esos primeros partidos de debut, mucha gente siempre me ha dicho, tío, te he visto como si llevase muchos partidos sin miedo y Qué es bueno. que no sé si es algo que llevo innato, pero en el momento que me meto en una pista de baloncesto es un poco como que Ujú, intento dejar todo ese miedo de lado, ¿sabes? Entonces, bueno, ujú, en ese aspecto contento, porque sería una barrera importante. ujú. Aquí, obviamente, hay una parte de trabajo, de cómo se trabaja en esa rehabilitación, pero también hay una parte de la propia historia de la persona, que esto es el mismo ejemplo que podríamos poner si dos personas tienen un accidente de tráfico, hay una que puede generar un trauma o un condicionamiento desagradable a esa situación y otra que al recuperarse al mes esté cogiendo el coche sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Entonces hay una parte también ahí arbitraria que ayuda, en tu caso seguramente ayudó, obviamente más luego la parte del trabajo, porque todo esto que tú comentas de ese ritual, rutina de visualización, al final te estás exponiendo psicológicamente a los movimientos que luego quieras ver en pista cuando Mm, vuelvas, ¿no? Y eso genera esas sí, conexiones neuronales que luego facilitan mucho la vuelta, está claro. claro, y durante el proceso de lesión, de rehabilitación, creo que también le he dado mucha importancia siempre dentro del trabajo físico al tema cognitivo. Al Ujú. final, el hacer un ejercicio visualizándote como si estuviese en una pista de baloncesto creo que es Ahí muy está, importante, ahí está. porque si no, no es real del todo, ¿sabes? Y después te Ujú, encuentras con escenarios que a lo mejor no has estado entrenando durante todo ese tiempo de ujú, recuperación. Entonces, bueno, sí, obviamente es muy importante. ujú. Bueno, esto al final entra un poco en el paraguas de las repeticiones de calidad, Mm, que no es lo mismo pues, hacer un lunge o una sentadilla o un aterrizaje con la atención y la concentración, el foco puesto en ese gesto y en las sensaciones que me transmite y en que me quiero enfocar, que al contrario, ¿no? Y esto pasa con todo lo que se pueda repetir en el baloncesto. Si yo hago 1000 tiros, ¿no? La teoría está de las 10.000 horas, que imagino que la has escuchado alguna vez, claro, sí, son más el cómo inviertes esas 10.000 horas y el cómo las haces, porque si yo estoy 2 horas tirando, pero estoy con una canción de reggaetón en los cascos, e imaginándome que estoy en Rucker Park más que en una pista de baloncesto real, pues digamos que, pues sí, la repetición ayuda, pero el cómo repites es determinante, cómo te pones en situaciones de partido, en situaciones de cansancio, en tiros con los que no estás del todo cómodo, pero que luego te vas a tener que exponer a ellos pues, después de un bloqueo directo, cuando te pasan por detrás en un mm, bloqueo, cuando te hacen un trap. mm, Entonces creo que la imaginación, entendida como visualización, es determinante, pero no solo para el deporte, sino para todo, para imaginarme en situaciones incómodas y ver cómo quiero responder ante ellas mm. en un entrenamiento más, sin estar ese peligro delante, sin tener esa boca del lobo presente, ¿no? Sí, bueno, mis veranos cuando era joven eran mira, mi horario de Oh, cabrón, que mañana, tiene 25 años, ¿eh? cuando era joven, tú me entiendes, Joder, con macho. 15 años, Sí, sí. mi entrenamiento de mañana va a ser de 9 a 1. Me metía 4 horas, como y después por la tarde otras 3 horas. Y al final te estás arrastrando en la pista, ¿sabes? Total. Entonces, bueno, sí, el Sí, entrenamiento de calidad al final es.
mucho más importante que la cantidad. Mm, Bueno, que la cantidad si no, si no es apropiada, digamos. exacto. Mm. Estábamos por la parte lesión. Mm, sí te quería preguntar por qué tan larga la última y bueno, qué dificultades fuiste encontrando y pues, también cómo respondiste un poco con ese trabajo psicológico que llevabas ya Mm. por aquel entonces haciendo. Bueno, pues fue porque lo decidí yo. Yo creo que más o menos al año sí que podría haber vuelto. Ujú, Es más, yo hice un año en blanco y quedando un mes y medio todavía de temporada, tuve una opción de fichar, de empezar a entrenar con un equipo y si veía que estaba bien, pues empezar a competir. Pero tomé la decisión de que no. Prefería ponerme mucho más fuerte, intentar estar lo mejor posible y bueno, y al final lo agradezco esa decisión porque creo que he tenido ese mes y medio más todo el verano y he llegado mucho más mentalizado y con las piernas mucho más fuertes. claro. O sea que fue una extensión o una retención elegida, ¿no? Sí, Para sí, eliminar el corto plazo, ¿no? Y volver en esta vez si te fijaste más en el largo plazo y en sí. sumar más horas de calidad que te hicieran volver mejor, ¿no? Y me daba mucho vértigo, tío, Mm. porque obviamente cuando se te pone una oferta sobre la mesa, dices, tío, después de tanto De- tiempo fuera, decir que no es jodido. Mm. decir que no es muy jodido. Pero bueno, creo que también mi preparador físico me ha guiado muy bien en ese aspecto, me ha puesto los pies sobre la tierra y a día de hoy, ya te digo, lo agradezco y creo que fue una gran decisión. Ujú. ¿Y cómo ha sido este último verano en ese aspecto, a nivel de...? Porque aquí este último verano ya estaba pendiente de ver a Mm. dónde podías volver, ¿no? O sea, ya estaba... O también te tomaste el verano como no voy a aceptar nada hasta septiembre, que al final acaba haciendo la pretemporada con el ACB de Granada, Sí, hasta que sale lo de Huelva. ¿Cómo fue un poco esa espera? Si fue elegida, si hubo momentos de querer y no poder por las circunstancias. pues hubo momentos de todo. A principio de verano hubo momentos de no saber si quería seguir o no. Me encontraba bien, pero todavía no había empezado a entrenar con un grupo y Vale. estaba muy quemado, entonces no sabía si quería forzar más o no. A mitad de verano empecé a entrenar, como te he dicho antes, un pequeño grupo en Granada, Sí. y ahí como que resurgieron mis ganas. Y después, bueno, apareció la opción de hacer la pretemporada con el Granada. Y sí que es verdad que llegué con unas ganas tremendas, ¿sabes? Y lo estuve disfrutando mucho. Incluso tuve la oportunidad de jugar con ellos 2 partidos, que quiera o no, pues O el fue, partido fue, del Palacio Congreso es una experiencia. sí, 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 Mm, sí, sí. Fue increíble, fue el debut, el redebut en mi casa, que hacía años que no jugaba en Granada. claro. Y, y con toda mi gente ahí viéndome, estuvo muy chulo, tío. Pero bueno, al mismo tiempo no tenía todavía ofertas o que a mí me terminasen de convencer Ujú. o, bueno, nada, eso, que a mí me terminasen de convencer. Al final no tenía ninguna. Estaba haciendo la pretemporada con el Granada, pero a los equipos le echaba para atrás el tema de todas las lesiones, que al Claro. final yo creo que es lo normal. Ujú. Pero bueno, he intentado centrarme en ese día a día, en disfrutar que estaba con el Covirán y al final surgió lo de Ciudad de Huelva, que lo vi como una buena opción. Me costó tomar la decisión también, pero bueno, tiré para adelante y empecé a jugar ahí de nuevo. ¿Cómo ha sido esa intrahistoria en Huelva? De lo que se pueda saber y lo que se pueda contar, claro. A ver, se sabe mucho al final. Sí, bueno, se sabe muchas Hicimos la cosas, rueda de ¿no? prensa y ya en el momento que lo hicimos público se sabe mucho.
ha sido muy complicado y muy duro. Por muchas cosas. Extradeportivas, sobre todo. A nivel deportivo, una pena porque teníamos equipo, yo creo que con opciones de ascender, Ujú. tanto química como nivel de calidad de entreno, como, bueno, resultados estaban siendo más o menos positivos, Mm. pero la situación extradeportiva era muy mala. Y al final, cuando estás en un club donde no todo el mundo rema hacia el mismo lado, yo no sé por qué intereses, yo no me meto en eso, pero al final los perjudicados éramos los jugadores. Entonces, ha sido muy duro. Y a mí me ha jodido más todavía porque después de estar tanto tiempo fuera, el encontrarme con una situación así en la que yo lo único que quiero es disfrutar de un cesto y dejarme de otros problemas, pues me ha costado. Y tomar la decisión, pues me ha costado más todavía porque tomar la decisión de irme, digo. Claro. Porque yo nunca había salido de un equipo a mitad de año, ¿sabes? Yo en ese aspecto me considero bastante estable. Y, y bueno, al final sí que toma la decisión más fácilmente porque el resto de los jugadores la toman también y eso ayuda, pero de todas maneras pues no sabes si va a ser lo correcto o no, ¿sabes? A día de hoy lo valoro como una decisión que fue correcta, pero en el momento me costó bastante. ¿Te lo planteas porque se presenta lo de Morón o al planteártelo sale lo de Morón? No, yo salgo de allí y al cabo de 2 semanas, si no me equivoco, sale lo de Morón. Ujú. Yo no tenía otra oferta, más que nada porque no me había puesto en el mercado todavía. Claro. En el momento que salgo, me pongo en el mercado, ahí van apareciendo ofertas, pero tampoco me convencía ninguna hasta que me llegó lo de Morón. Ujú. ¿Qué opinión tienes con respecto al todo el engranaje del baloncesto FEB? Porque al final, todo este tipo de situaciones, yo ahora que las veo más desde fuera, me siguen derivando en la misma reflexión, que es que hasta que no se vaya todo a la mierda, las cosas no van a cambiar. En el sentido estructural me refiero. Al final esto no deja de ser una cuestión sindicalista y sin una asociación de jugadores para Liga FEB, pues poco se puede hacer. Mm. Entonces, bueno, lo veo complicado y pues no dejan de aparecer estas situaciones que, bueno, por otros intereses que no vamos a entrar, pero los que salen damnificados son los jugadores que luego se tienen que ir en un microbús a, Sí, a Logroño, creo que era, ¿no? Ese día. sí, a Logroño. Sí, 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 sí. La situación acaba afectando o acaba salpicándole siempre a los mismos. Sí, bueno, porque al final todo va enlazado. Si tú no tienes unas condiciones favorables en tu día a día, tu rendimiento va a bajar. ¿Y eso qué significa? Que tu contrato al año que viene va a ser mucho peor de lo que podría haber sido. Entonces yo creo que es algo que no sé, que debería cambiar y parece mentira que a día de hoy sigan ocurriendo cosas así, yo creo. Mm. Em, a mí no me gustó que en el momento en el que alzamos la voz fue en el momento en el que cambiaron las cosas, ¿sabes? O sea, eso no llego a entenderlo todavía. En el momento que nosotros un día llegamos al entrenamiento y nos plantamos y dijimos que no íbamos a entrar a ninguno hasta que no se cobrase, eh, hasta ese momento nadie cambió nada. Ujú. Y qué casualidad que al instante de plantarnos se nos pagó a las 2 horas, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, son cosas que cuesta entender y que al final, por mucho que el baloncesto se vea como un deporte, es nuestro trabajo. Es nuestro día a día, es a lo que dedicamos tanto tiempo, esfuerzo y físico. Ujú. eh, bueno, y a lo que dedicamos todo. Entonces, que de alguna manera no respeten esas condiciones, que al final son laborales, pues no es muy entendible. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, que hasta que no haya un sindicato de jugadores, mm, no pienso que no va a cambiar la cosa del todo. Siempre va a haber clubes que al final perjudiquen al jugador. Sobre todo porque no van a tener razones para cambiar. Que al final Sí, esta situación creo que
en un contexto más específico, como es solo un club, no hablamos de todas las ligas, pues se ve claro, ¿no? Hasta que no confrontas la situación, no pones límites, pues no hay una respuesta, ¿no? Sí. ¿Cómo, ese proceso fue iniciado por alguien en concreto? ¿Fue un poco Vox Populi entre todos? Porque también Fue, imagino que fue que aquí, bueno, todo es como ahora como las huelgas en clase, ¿no? Sí, pero que hay que ponerse a sí, hacerla. Entonces, sí. que A sobre el ver, a papel ver, a ver, estamos a todos ver, muy mal, claro, a ver quién pero es cierto arranca, el primer ¿no? paso, claro. Claro. Entonces, me interesa realmente porque creo que es la primera vez que, como recuerdo un día en el que en el COVID, no sé qué equipo fue que se negaron a viajar, ¿no? Hasta que no, Mm, porque no había, el otro equipo no había entregado los, las pruebas de que eran todos negativos, tal. Pero en condiciones normales no recuerdo un caso sí. parecido o similar. Bueno, lo que has comentado antes del microbús, eso fue ya la última El semana antes de acabose, que... claro. Sí. Nada, al final hemos pasado por el proceso todo el equipo juntos. Entonces, incluido cuerpo técnico. Claro. Entonces, estábamos completamente separados de la junta directiva. El único que estaba enlazado con la junta directiva era el director deportivo. Y en el momento que toma la decisión de echarlo, pues a pesar de que no lo habíamos planteado antes el hacer una rueda de prensa, pues nunca nos habíamos atrevido por eso mismo, porque al final manchaba al club y nos manchaba a nosotros. Pero en el momento que lo echan y nuestro único vínculo con la junta directiva, que era él, desaparece y encima no cambian ninguna de las problemáticas que teníamos, pues ahí ya sí que tomamos la decisión de ir todos a una y de hacer la rueda de prensa. A partir de ahí no cambió nada. Al final no cambió nada. Tuvimos una reunión con ellos, más de lo mismo, echaron al cuerpo técnico a pesar de los resultados y a partir de ahí empezaron a salir jugadores. Vamos a acabar la conversación con buen sabor de boca. Al Sí, final, te sí, sí, sí. agradezco mucho la exposición, Rafa, que imagino que de cierta Sí, manera no es fácil, ¿no? Que lo tengas asumido, me refiero sobre todo el proceso lesivo y sí. demás, que al final no deja de ser el recordar momentos peores. Pero bueno, como hay momentos peores, hay momentos buenos. Y me comentaba fuera de micro que has notado un poco ese cambio en Morón al llegar, de mentalidad, que bueno, al final, pues si llevas un partido ganado en todo el año, lo normal es que te dejes llevar y que el approach, el afrontamiento de las situaciones, pues no sea el más optimista. ¿Qué crees que ha podido cambiar en estos 4 partidos que llevas y que al final lleváis 2 victorias seguidas? Mm, ¿Qué ha habido ahí, ¿no? Un poco pues, un proceso. Estuve hablando, de hecho, en diciembre con el antiguo entrenador, con José Santaella, estuvo aquí en el podcast y estuvimos hablando un poco de toda la cultura que hay detrás de la derrota y de qué cosas podemos sacar de ahí. Entonces, bueno, se ha dado por azar el que tengamos este podcast y tú estés allí ahora sin él. Y bueno, un poco, ¿qué crees qué punto de inflexión crees que ha habido ahí a nivel anímico y actitudinal para también afrontar estos últimos partidos de la mejor manera? Yo creo que al final también ha sido un equipo que ha tenido mala suerte. Creo que se ha competido durante el año bien. Y con José Santaella, por lo que me consta, él había hecho un buen trabajo y eso, varios partidos se le escaparon. Al final la primera FEB es una liga que está este año tremenda, está súper dura. Y bueno, a día de hoy el punto de inflexión ha podido ser esa primera victoria. Al final ganamos a Orense. Las ganas, a pesar de que yo veía que el equipo, cuando llegué, pues bueno, de ánimo estaba un poco bajo porque al final esa inercia de derrota, derrota, derrota te lleva a perder un poco la esperanza. Pero las ganas sí que notaba que seguían ahí y bueno, y creo que el pabellón te lleva con alas. Está muy guay jugar en la Alameda. Entonces, en el momento que se ganase un partido, creo que sí que podía existir ese cambio de chip. Y ya si gana un partido en casa y el siguiente que es fuera, que todavía no había ganado fuera, lo saca, pues ahora mismo, esta semana, en los entrenamientos, se nota otro nivel de motivación
Claro. Y bueno, ahora mismo creo que somos realistas, sabemos la situación en la que estamos, que es muy difícil el conseguir la permanencia, pero ¿por qué no intentarlo y dar lucha en cada partido? Entonces, bueno, estamos en ese punto en el que queremos ir a por todas, ¿sabes? Total. ¿Qué significa para ti un partido como el del sábado pasado? En lo personal me refiero, después de todo el proceso, la situación de Huelva no sale como hubieras querido, seguro. Sí, Y a los 4 partidos, bueno, eh, haces eso, que ahora si quieres entrar más en detalle o menos. Pero imagino que tiene que ser uno de esos momentos de donde el estómago sí, manda y ese cosquilleo, ¿no? Que solo se vive con el baloncesto, yo creo, ¿no? Esas sí. sensaciones, por desgracia, luego es raro vivirlas en otro escenario. ¿Y bueno, qué supuso para ti un día como ese? Pues fue muy emotivo, tío. Yo durante el partido estaba simplemente dejándome fluir, la verdad. Mm, Igual que en otros partidos en los que pues, no he estado bien porque mis pensamientos eran, venga, a ver si saco un número más, un número menos, ¿sabes? De Ujú, estadística. En este partido estás simplemente jugando y disfrutándolo muchísimo. Y bueno, y al acabar el partido, pues llega un momento que me voy al vestuario, tío, y se me viene un poco todo encima, todo por lo que he pasado y, y me emocioné un poco bastante. Entonces, bueno, muy chulo. Al final ha sido mucho trabajo, mucho sufrimiento y, y bueno, y muchas dudas, tanto mías como del resto de saber si podía volver o no y de qué manera. ujú. Y bueno, al final es un poco un golpe sobre la mesa de decir, tío, se puede, ¿sabes? Se puede, se puede volver de una lesión de gravedad y se puede disfrutar otra vez del baloncesto. Así que fue increíble, la verdad. Uno de esos momentos donde respondes que sí a la pregunta de si merece la pena, ¿no? Efectivamente. Sí, 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 sí. Rafa, me hubiera encantado hablar de mil cosas más a nivel individual. Ahora hablabas de esa mosca detrás de la oreja, ¿no? De las estadísticas, de las expectativas, de los números, de gestión de Mm, partidos. Pero creo que es mejor quedarse con ganas y que espero que en un par de años podamos seguir hablando no de tiempo en blanco, sino de tiempo activo y de tiempo útil en tu carrera y podamos charlar pues las veces que quieras de nuevo, no tanto de sufrimiento, sino de bienestar y de cosas que hacer para alzar nuestros techos psicológicos, que eso también es un proceso chulo y que espero que estos meses que quedan de temporada pues que lo pueda seguir disfrutando y que termines con mínimo con las sensaciones que tienes esta semana mm. que creo que imagino que llevarías tiempo sin experimentarla y que tienen que ser la hostia. Así que decirte que ha sido un placer que te abras en carne en este episodio 102. Te agradezco la honestidad, la sinceridad en ir hablando cosas que sé que no son fáciles. Por la gente yo por suerte no he vivido esas lesiones, pero por la gente con la que trabajo que sí, pues sé de buena tinta que es jodido. Y no solo ha sido una, sino que 4 veces. Así que esperemos que le sirva a la gente que lo esté escuchando, haya pasado por ahí o no. Y te dejo pues, el micrófono abierto para que despida este episodio 102 como te apetezca. Nada, pues darte las gracias a ti por, bueno, la verdad es que admiro lo que estás haciendo, el simplemente darle el espacio a, a tantos jugadores como gente del mundo del baloncesto para un poco explicar su historia y ver su punto de vista. A mí me parece súper interesante, entonces, bueno, darte las gracias, que me gusta lo que has dicho de que en el futuro hablaremos de más temas y quedan muchos temas abiertos, seguro que sí. Así que bueno, un abrazo súper fuerte y a ver si pronto nos vemos por tierra granadina. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.